Bueno, yo creo que es una derrota un poco injusta por los méritos acontecidos por unos y por otros, porque bueno, creo que tampoco ellos nos hicieron excesivo peligro y nosotros sí que hicimos bastantes ocasiones de gol, bien por juego directo, bien por creación, y no estuvimos acertados en el remate, y tampoco hoy fue, por ejemplo, un partido donde hayamos cometido excesivos fallos defensivos. Un poco en el primer gol, pero bueno, en el resto tampoco cometimos excesivos fallos y creo que nos penalizaron en demasía. Eso te iba a decir, no sé si crees que el primer gol, por el momento en el que llega y cómo se produce, pudo afectar un poco a los jugadores y quizás hacer que se precipitasen un poco en algunos minutos. Hombre, está claro que cuando vas abajo, además cuando se te repite la historia en el sentido de que habíamos empezado con 2 o 3 ocasiones bastante claras y casi en la primera aproximación que te hacen con un poco de fallo por parte nuestra te meten gol, entonces por mucho que tú intentes motivar y que el jugador se concentre y tal, el jugador ya piensa la misma historia de todos los domingos. Sí, llegamos, nos meten una ocasión y ya imposible. Entonces, obviamente es difícil que el equipo se vuelva a concentrar, que sobre todo los minutos posteriores al gol es cuando más peligro corremos. Entonces, bueno, eso sí que mejoramos porque logramos por lo menos parar un poco el juego y a partir de ahí volver a intentar crecer para conseguir algo positivo. Aún así el equipo consigue rehacerse y después del segundo gol se pone otra vez a 1 y está en el partido. Embotelláis al San Martín en los minutos finales, os da un poco de rabia por eso, de que al final estuviste rondando el empate y que no, otra vez volvió a escapar el punto. Sí, un poco la sensación la misma que el Barca el otro día, incluso en el Barca peor porque estábamos con 10, pero hoy lo mismo, o sea, ellos a partir de casi del gol, un poco 5 minutos más allá, se dedicaron a embotellarse, a cerrarse atrás, a no intentar conceder los espacios y bueno, aún así, con muy pocos espacios fuimos capaces de generar alguna ocasión y bueno, ya lo de la última jugada ya hay algo que ahí había que hacérselo mirar si debemos alguna federación de árbitros o algo, porque, o sea, primero el descuento son 3 minutos cuando son escasos, y segundo que cuando cae el balón a un jugador dentro del área para rematar, o sea, pítame el final cuando te la disputa a Cueva, pero no me pites el final cuando va a caer el balón a un jugador dentro del área, que después podríamos meterla o no meterla, pero, o sea, lo que es incongruente y que dejes seguir la jugada y justo cuando te pones a rematar va y te pita el final. Y bueno, estas situaciones yo creo que es algo repetitivo. Además hay una cosa ya que me mosquea un poco con los árbitros, parece que ponen cara de satisfacción cuando lo hacen, como diciendo, menos mal, porque si no hubiesen empatado.